Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor Darwin, ¿cuál es la pregunta? Hermano Carlos, soy tal persona pentecostal. Hace 3 meses cambiaron mi pastor y llegó uno nuevo. Desde que llegó empezó haciendo muchos cambios. La primera pregunta que me hizo fue si ahí en la iglesia aportamos para Protemplo y de ahí en adelante en la iglesia, antes de un Dios le bendiga, lo único que se ven son muchas ventas de toda clase. No sé si esto es bueno. ¿Qué debo hacer como cristiana? Bueno, es muy interesante la pregunta en el sentido de la visión que tiene el pastor. Puede ser que algunos cambios no sean necesarios, pero el pastor, que es la autoridad, llega y tiene una visión y muchas veces hay que hacer cambios. Recomendación al pastor: evite hacer cambios que genere traumas en el desarrollo de la iglesia. Solo una recomendación. Y ustedes como cristianos valoren todos esos cambios que busquen el beneficio de la comunidad. Posiblemente el pastor que se ha ido ya cumplió su trabajo ahí y llega con una visión nueva y quiere sacar adelante proyectos que al final son los que van a disfrutar la comunidad. Muchas veces se hacen juicios a los pastores porque llegan con una expectativa y se encuentran con otra y entonces les toca, como dicen por ahí, arremangarse tratando de mejorar, de sacar adelante, de unas nuevas proyecciones. A mí me ha pasado como pastor. Yo he ido a congregaciones y cuando uno llega encuentra que hay cositas para hacer. De hecho, que cuando a mí me trasladan, yo le digo a la iglesia y le digo al pastor que me recibe: pastor, yo he hecho lo que he podido. Hay muchas cosas por hacer y creo que su venida es en razón a que acabe de hacer o haga otras cosas que a mí no se me pasaron, pero que van en pro del bienestar de la iglesia. Amén. Entonces lo que los cristianos deben de hacer es entender que cambio de pastor es cambio de administración. Exacto, pastor. ¿Ya? Eso es lo que iba a decir. Es cambio de administración. Y eviten la murmuración, más bien cierren filas en torno a su pastor, apóyenlo en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo afable, en todo lo de buen nombre, en todo lo que contribuya a la buena marcha de la obra de Dios. Pastor, porque es imposible de que trasladen un pastor y llegue otro y siga con las mismas, ¿sí? Yo creo que los cristianos debemos de adaptarnos al cambio de pastor, que él viene con otras ideas, con otra administración, ¿sí? Que todas las cosas van a ser diferentes, no va a ser lo mismo. Exacto. Es que no puede ser lo mismo porque todos somos diferentes, ¿verdad? Sí, y ahí es donde podemos contribuir con la buena marcha, a través del diálogo. Porque claro, se generan choques, ¿no? A veces culturales. Yo conozco de casos donde un pastor llega utilizando, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en su región. Yo tuve un choque muy fuerte cuando vine a Bogotá e invité a un pastor a que me ayudara una semana y la persona que nos movía en su vehículo utilizaba un lenguaje muy de acá, pero que en nuestra tierra suena bastante desagradable. Y yo hacía fuerza por la palabra que siempre la persona utilizaba. Me tocó pedirle perdón al pastor y me tocó decirle a la persona que nos estaba moviendo que por favor evitara en lo posible, porque la otra persona se escandalizaba, y entonces ahí es donde entra a funcionar aquello de que dice Pablo: si el comer carne hace que mi hermano peque, pues yo no me la como. Entonces a veces esos choques culturales también generan la visión del pastor, la administración, y eso no debe de causarnos daño, sino más bien
buscar el consenso de tal forma que todos salemos para un mismo lado, con una misma visión. Amén. Sí. Vale, hermana Merceditas. Pastor, ¿cuáles son los hijos de Dios según la promesa? Los hijos de Dios según la promesa son los que Él ha alcanzado a través de la adopción. Recuerde que la historia se divide en dos etapas. Los hijos por elección y los hijos por adopción. Hijos de Dios por elección, Israel. Hijos de Dios por adopción, la iglesia. San Juan capítulo 1, del versículo 11 en adelante se lo dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo? El mundo. Y en el mundo hay unos que son los suyos, que es su familia, de los cuales, según dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y los profetas, de los cuales según la carne vino Cristo. A eso es a lo que él se refiere, los suyos. Y los suyos, ¿quién? El pueblo de Israel no le recibió. Más a los que le recibieron. A los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Ya? Entonces, los hijos de Dios, según la promesa, es la iglesia. En el campo de la promesa de Dios a Abraham. Porque en Abraham se reúnen dos aspectos muy importantes. Él es padre de la circuncisión, según Génesis 17. Pero también es padre de la incircuncisión, según la promesa hecha, en el sentido de que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Israel por elección, la iglesia por adopción. Amén. Hermano Carlos, hay una pregunta acá, dice, se me perdió. Si la profecía en Isaías 7 dice que el niño se llamaría Manuel, porque en Mateo 1 el ángel dice que lo llamen Jesús, ¿en qué momento cambió el nombre? En el momento que el ángel lo dice. Creo que es la mejor respuesta. Me da risa con el hermano de alguien porque hacía la noche cuando el pastor estaba predicando. El pastor predicaba y él era con esa risa y lo miraba y lo miraba. Pero la gente no entenderá porque a mí me da, no es risa de burla, sino Sí, Estevitano y yo estábamos conectados o sea, es la capacidad que tiene hermano Carlos de hilar texto bíblico. Yo entiendo eso. Hostia, pero ¿de dónde, Dios? Invitar a la gente a que escuche el sermón de anoche, hermano Carlos. Qué palabra la que Dios le regaló a usted ayer. Siga, hermana Merceditas. Pastor, escuche. Dios le bendiga. Soy casado. Mi esposa es cristiana y después de 25 años de casados me dice que no quiere seguir más, que nunca me ha querido y ya se separó. Pues se pasó a otro cuarto y lleva 2 meses allí. Y me he enterado que nunca ha querido estar conmigo. Pastor, ¿qué debo hacer? Tremendo, ¿no? Siento mucho por el hermano. Y la señora que se ha ido para el otro cuarto dice que es cristiana. Exacto, que es cristiana, o será Cristina. Algo así. Como Cristina. No porque existe ni una razón para separarnos de cama. Yo llevo 45 años y todavía no he dormido en cama separada. Y Merceditas, por favor, no me vaya a sacar de la cama. ¿Oyó? Siga pues. No, yo no entiendo no le dé eso. mal ejemplo a Darwin. No, es que Darwin no puede separarse de Evelyn. No puedo. No puede. Aclaro, si es cristiano. Exacto, sí. Es que el asunto aquí es, ¿qué clase de cristianos somos? Si yo soy cristiano, número 1, no puedo estigmatizar, no puedo maltratar psicológicamente al otro, no puedo humillarlo, porque en la relación de pareja humilla el hombre a la mujer o la mujer al hombre, inclusive en su intimidad. Y eso no es de cristianos. Se ve harto, pastor. Si la hermana está escuchando, yo quiero que tenga en cuenta lo que dice Pablo en la carta a los Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Punto seguido le dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer con el marido. No se niegue el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo para ocuparse sosegadamente en la oración, y una vez que terminen la oración de fe, entonces se vuelvan a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso es lo que dice la Escritura. Tú no sabes cómo una cristiana o un cristiano que van para el cielo toman la decisión de decirle al hombre, o porque es que, Mercedita, Pastor, se da a veces en el hombre, estoy que a me veces hable. se da en la mujer. Claro, hable. Pastor, pero es que también hay que mirar porque a través de los tiempos que hemos atendido tantas parejas, uno escucha, por ejemplo, al esposo, pues es la víctima. Si escucha a la esposa sola, también, qué pesar. Pero escúchelos a ambos. Entonces, en este momento no sabemos cuál es la razón por la que la esposa se separó. No, pero es que Habría que No, pero investigar. es que hay algo muy, muy delicado ahí. Le dice, nunca lo he querido. Pues que en su Es momento... muy complicado. En su momento de ira o de... Pues hay gente Sí, que eso también. En su momento de es muy importante furor. tener esa visión de equilibrio. Claro. En su momento de crisis puede decir uno cualquier locura. ¿Recuerdas aquella que le dijo a su marido cuando él... Uy, Cuando estaba castigándole el niño, pero eso es algo real. nosotros éramos pastores. Ella le ahí estaba en la iglesia. castigando al niño, entonces él le dijo, no le pegues más a mi niño. Y ella, como tenía tanta ira, le dijo, ¿y quién dijo que era suyo? Uy, pero es que Oiga, golpe pero ahí bajo. mismo el diablo les... Claro, ahí mismo. Y eso se fue a No, un pero- problema tan grande que Claro. hasta prueba de ADN y todo, el niño sí era de él. Pero es por uno no poner cuidado para hablar. Entonces es muy grave. Las personas tienen que... Siempre le decimos a los que se van a casar que respeten el trato personal, es decir, que manejen las palabras adecuadas, Sí. porque una palabra puede ser más dañina que una infidelidad. ¿Quién lo creyera? Entonces yo creo, pastor, que el hermano debiera hablar con su pastor, a ver. Sí, yo que le creo ayude. que el punto a seguir es hablar con su pastor y entrar a conciliar. Pero algo sí debe de quedar claro. No existe ni una razón, ni una, para gente que va para el cielo que terminen separándose. Porque pues si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, y en este caso a mi esposa o al esposo, pues su salvación está en peligro, ¿no? Sí, pastor, porque yo me recuerdo que una vez en una iglesia atendimos una hermana y el hermano Carlos me decía, pero ¿cómo es de que un pastor le va a aconsejar a ella que se separe? Eso no le cabe en la cabeza a uno. Le dije, amor, pero hay que escucharla a ella a ver. Digo, pues vamos a ver, pero eso no debe ser así. Y nos sentamos en la oficina a escucharla a ella y al último dijo el pastor Carlos, no hermana, con eso no vive nadie. Claro, Entonces hay que escuchar las dos partes. hay que escuchar las dos partes. Seguimos, pastor David. Vamos a cambiar de tópico. Dice, ¿nuestro Señor Jesús está en los cielos como espíritu o como hombre? La persona hace dos preguntas, ¿no, hermano Carlitos? Esa es la primera. Y la otra es que si los cristianos seguimos siendo gentiles. La primera, Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús en el cielo estaba en la tierra. Jesús en el cielo hoy desempeña oficios como Dios, desempeña oficio como mediador, desempeña oficio como sacerdote, desempeña oficio como el Cordero, en el sacrificio. O sea, Jesús hoy en el cielo es Dios en plenitud en todas sus funciones. Así lo puedo definir yo. ¿Por qué? Porque es el que intercede por nosotros. Porque cada vez que el enemigo nos hiere y nos acusa, Jesús sale del lugar santísimo y le dice a quien nos acusa, Carlos no debe nada, yo pagué todo, Amén. él es justificado. ¿Sí? A Jesús hoy aún
lo podemos mirar como el sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. Lo podemos mirar como el Cordero de Dios, según Apocalipsis 5. ¿Recuerdas? En la gran visión, miramos al Cordero que estaba en medio y en pie. Es decir, su obra estaba vigente. Y la profecía se da en la adoración celestial después de que la iglesia se ha ido. Eso quiere decir que hoy Jesús todavía es el Cordero. Amén. Jesús en el cielo es potencia de Dios y sabiduría de Dios en todas sus expresiones. Amén. Escuche, pastor. Pastor, buenos días. Llevo más de 11 años bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Dios ha ido moldeando mi vida durante todo este tiempo. Ese cambio me muestra que el Espíritu Santo mora en mí, aun cuando no haya hablado en lenguas. Y en lo que a mi pastor me ha colocado a servir, he servido con mucho amor y dedicación. Yo me siento bien así, pero sigo anhelando hablar en otras lenguas. La pregunta es, ¿ese anhelo es correcto o no debo preocuparme? Creo que anhelar las cosas de Amén. Dios siempre, Hay que anhelar. siempre es importante, siempre, ¿ya? El hablar en lenguas está incluido en el paquete de la salvación. Amén, amén. O sea, usted tiene garantizado de parte de Dios que hablará en nuevas lenguas. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán. Nuevas lenguas. O sea, está ahí Debe de anhelar. en el paquete de la salvación el hablar en Amén. nuevas lenguas. Amén, amén. Sigamos. Dice esta pregunta, dice, ¿qué papel tienen los sueños en la vida del cristiano? Tienen papel dependiendo de el concepto que yo tenga de ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a mirarlo en 3 etapas. ¿Le parece, pastor? Sí, señor. De 2 maneras habla Dios al hombre, en sueño o en visión nocturna, y sin embargo el hombre no entiende. Ese es el primero. 2. Donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Y 3. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, y vuestros jóvenes soñarán sueños y vuestros ancianos tendrán visiones, ¿no? Son 3 tiempos diferentes. Entonces vamos a tratar de ubicar a las personas. El primero está relacionado en un tiempo donde no hay palabra de Dios. Entonces la gente se deja guiar por sueños, como el caso de Gedeón, por visiones, ¿cierto? Luego, cuando Salomón dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades, lo habla ya en un tiempo donde existe la Torá, donde ya hay palabra de Dios para su tiempo. Y haciendo un análisis muy profundo desde la sabiduría que Dios le dio, porque resulta que los sueños pueden ser el resultado del diario vivir. Entonces no sé si a alguno le habrá pasado que se sueña huyendo porque le van a quitar la vida. Y se despierta y dice, gracias a Dios que estoy vivo. Se ha soñado volando de cordillera a cordillera y resulta que amanece en el suelo, se cayó de la cama. Se ha soñado recogiendo dinero a montón. Yo se lo digo porque a mí me ha pasado. Que yo no hablo. También he soñado recogiendo plata. ¿Y cuánta ha recogido en la noche? Nada, ninguna. Entonces, por eso era que Salomón, desde una visión muy objetiva y muy real y experimental o de experiencia, dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades. En la profecía de Joel 2, hace alusión acerca de los sueños que van a tener las personas que van a disfrutar
de la presencia de Dios en el poder de su Espíritu Santo obrando en sus vidas. Y se da para un tiempo que está relacionado con el día de Pentecostés. Entonces, para ese tiempo tampoco existe la palabra que ha de dirigir el destino del cristianismo, porque apenas el canon del Nuevo Testamento va a ser el resultado de las visiones, de los sueños, de las profecías, de las revelaciones que Dios da en la dispensación de la gracia al principio de la era cristiana para orientar a los cristianos, para dejar plasmado en un escrito, según las vivencias experimentales de los apóstoles, una hoja de ruta que hoy llamamos el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Entonces, los sueños tuvieron un gran sentido cuando no existía la ley. Un sueño o los sueños dejaron de tener importancia para Salomón cuando ya existía una hoja de ruta. Amén. Los sueños vienen a cobrar sentido cuando no existe el Nuevo Testamento. Pero una vez que ya se ha compilado todos los documentos del Nuevo Testamento, entonces aparece un texto muy interesante en las Sagradas Escrituras que dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien con atender, porque ella os alumbra como una antorcha en la oscuridad, hasta el día que amanezca y el lucero de la mañana esclarezca. Entonces, los cristianos no deben de dejarse llevar de sueños. Hace poco mi esposo y yo atendimos un caso de alguien que está casada, ¿cierto? Y ha tenido sueños con otra persona que no le corresponde. Y ella piensa que es la voluntad de Dios porque Dios se lo mostró. Pues los cristianos que viven pensando en sueños y creyendo a los sueños terminan como Elena de White, soñando. Y un día van a despertar y no les digo a dónde van a ser, a dónde van a estar. No sueñe tanto. Crea la palabra de Dios como está escrita y la salvación estará garantizada. Amén. Dice el oyente, hermano Carlos, faltó la otra respuesta que hicieron. ¿Cuál? Que si aún los que ya somos bautizados seguimos siendo gentiles. Ah, muy importante, gracias. No, hoy hay 3 grupos. A ver, comencemos desde el principio. En el principio hubo solo un grupo, que eran los hijos de Dios. Luego, cuando Adán peca y viene ya Caín, entonces la humanidad se divide en 2 grupos, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Luego, ya a nivel global, cuando Dios llama a Abraham, se consolidan los 2 grupos, uno bajo la promesa y otro que va a ser el beneficiado por la elección. ¿Ya? Cuando aparece la iglesia, entonces la humanidad se divide en 3 grupos: iglesia, gentiles y israelitas o judíos. Entonces, los israelitas viven bajo una promesa que no se hizo efectiva hasta hoy por la dureza del corazón. El mundo gentil, los que no escuchan el evangelio o no creen al evangelio. Y la iglesia, a partir del momento que reciben a Jesús, entonces ya no son incircuncisos ni extranjeros, sino ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Por eso es que la Escritura dice que es necesario que entre la plenitud. Es decir, cuando el mensaje les llegue a los gentiles y los gentiles crean a Dios, dejarán de ser gentiles para ser la iglesia. El mejor ejemplo está en Hechos capítulo 10. Amén. Sigamos. Pastor.
Dice, buenos días, pastores. ¿Por qué los reinos egipcios y asirios no aparecieron en la estatua de Nabucodonosor si fueron antes de los babilonios y fueron perseguidores de los israelitas? Bueno, porque el tiempo de los gentiles comienza con Babilonia, que es cuando invaden a Israel. Una cosa es que Israel haya ido por su propia cuenta a Egipto. Otra cosa es lo que hacen los babilonios con Israel, que lo invaden y lo cautivan. Creo que esa es una de las causas por las cuales no hace mención en la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel, que creo que es a eso a lo que se está refiriendo. No aparece el imperio egipcio, ¿ya? Sino que aparece el sistema a partir del momento en que los gentiles invaden al pueblo de Israel. ¿Ya? Creo que es por eso. Pastor, unos jóvenes de la iglesia que llevan 5 años de noviazgo. Que se casen ya, que dejen de dar lora. Espere, pastor. No, es que esos noviazgos tan largos terminan mal. Ahí tampoco debo haberse. Es que usted y yo tenemos unas experiencias. ¿Por qué no cuenta? Pero siga leyendo, que está muy importante la ¿Qué pregunta. experiencias? Claro. ¿Qué? Yo le refresco la memoria ahora. Bueno, unos jóvenes de la iglesia que llevan 5 años de noviazgo. El muchacho es muy amigo de mi hijo. Mi hijo es apartado. Y él le cuenta que ya tuvieron relaciones, que ellos tienen relaciones sexuales. El muchacho es líder de música y están a pocos días de casarse. ¿Qué debo hacer ya que mi hijo no lo va a sustentar porque son muy amigos? Bueno, lo primero es que mientras no se compruebe, hay que dar, ¿cómo es que dice? Un espacio a la inocencia. ¿Cómo es que se dice? La presunción de inocencia. Exactamente. Entonces, si no hay nadie que diga que eso es real, así sea real, la persona no hay manera de hacerle un juicio. ¿Está claro? ¿Qué debe de hacer ella? Ella no debe de hacer un argumento, es como la mamá. Sí, no sé. O una La mamá persona. del muchacho que es amigo de él. Bueno. Pero el muchacho es apartado. Ella no debe de ir Sí. a decir cosas que a ella no le constan. Sí, porque no tiene cómo sustentar. Tiene cómo sustentarlo. El caso es de que algo sí debe quedar claro, y es que el par de novios no son cristianos. Si son así, no son cristianos, así toque un instrumento. Es que ser cristiano, como enseñábamos anoche, es mucho más que cargar una Biblia e ir a un culto, tocar un instrumento, entonar una canción. Eso da pie para decir nuevamente, ¿no? Es más, hay que darle prelación a los frutos que a los dones. Claro, Pues ella dice que es líder de música, ¿es? Es líder de música. tienen un don, pero no tienen los frutos. Y eso es muy delicado. Las personas en ese campo, cuando ejercen ese oficio, pues están ofreciendo algo extraño, ¿no? Fuerte. Y ya usted sabe lo que pasó en la ley. Ujú. Entonces yo le recomendaría a los jóvenes, número 1, motivarlos a que se casen. Es que esos noviazgos tan largos, ¿recuerdas? Un noviazgo de 7 años y al final el tipo termina con otra persona y la hermana esperando. Y se llegó a la vejez, ya creo que va para 50 años esperando lo que nunca llegó. Ay, sí, qué pecado. No. Los noviazgos no deben de ser tan extensos. ¿Ya? Igual, pero es un concepto personal, pastor. No, pero es que más que concepto, yo creo que aquí cala lo que dice el apóstol. Es mejor que se casen y no que se estén quemando. La versión de 1909, ¿sabe cómo dice? Es mejor que se casen y no que se estén besando Y abrazando. y abrazando. Entonces, la versión de 1960 dice, es mejor que se casen y no que se estén quemando. Pero la versión de 1909 dice, es mejor que se casen y no que se estén besando. Ujú.
Entonces, para evitar estar chambuscados, lo mejor es que se casen. Ay, bendito Jesús. Siga, pastor. Hermana Mercedes, le voy a robar una pregunta que tiene ahí Claro. en Facebook. Me pareció interesante. Hermano Carlos dice que ¿por qué una persona, a pesar de que se ha bautizado, Imagínese. sigue teniendo deseos de consumir cannabis, marihuana? Pues porque es marihuanero. Por eso. Porque no se ha convertido, ¿no? Sé que esto riñe con el pensamiento de los psicólogos y de los médicos y de los psiquiatras. No sé si en el pastor Darwin. Pues les voy a decir la verdad. A mí no me vengan con ese cuento de que es que soy adicto y que no puedo ser libre. A usted nadie lo obligó a fumarse el primer cacho. Nadie. Usted lo hizo de voluntad. Le ofrecieron y usted tuvo voluntad para decir que sí. ¿Por qué no utiliza esa misma voluntad para decir que no? Y no espere que Dios le quite eso. Dios no se lo va a quitar. ¿Sí Él sabía es el eso? que tiene que... Dios no le quita el vicio del alcohol a nadie, ni el vicio del cigarrillo, ni el vicio del bazuco, ni el vicio de la marihuana, ni el Sí. vicio del hurto, ni el vicio del adulterio. Dios no le quita eso a nadie. Él le revela que eso está mal hecho y le da la voluntad y la capacidad de decidir en seguir o no. Es que bíblicamente dice así Dios, no yo. Deje el impío su camino Y el hombre inicuo. y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué dice Dios? ¿Se los quito o es el hombre el que tiene que dejar? Vuélvase a Jehová. Es el hombre el que tiene El que hombre, dejar. sí. Tito capítulo 2, verso 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dándoles una enseñanza. ¿Cuál? Que renunciando. Que renunciando a la marihuana, al bazuco, al alcohol, a la prostitución, al homicidio, a la ira, a la venganza, a la hechicería, y de ahí para allá, entonces vivan una vida separada de todo eso que agrade a Dios. Y les quiero cerrar el argumento con lo que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer algo. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Entonces no, ese cuento de que yo estoy esperando que si Dios me tiene para salvación, Dios me quite el vicio, Dios no se lo va a quitar. Se va a ir a los infiernos con su vicio. Usted tiene que tener carácter. Una vez que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Y si usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, es usted el que decide si hace lo bueno o hace lo malo. El mejor ejemplo está en el Génesis 3, ¿no? Dios puso al hombre en el huerto, le mostró las bondades de obedecer y las consecuencias de desobedecer, pero no obligó al hombre. Le dijo, usted tiene capacidad de decidir. Yo no creo en esos vendedores de maní de los buses, que es que yo vengo de la fundación, donde fui rescatado no sé cómo, y resulta que están allá, y a los 15 días de salir de la fundación siguen en la misma. Ujú. ¿Ya? Ellos necesitan un encuentro con Dios, y para que ese encuentro se dé, tiene que dejar el impío sus caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos, y volverse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Bueno, señor. Pastor, una pregunta. ¿Qué le pasó, pastor? No, es que lo que usted habla es una postura que en ocasiones puede reñir con algunos, ¿no? No. Por eso lo dije desde antes. Y fíjese que a mí me parece interesante porque es que eso se amplía. La aceptación de que todo el proceso es 100% de parte de Dios en el individuo, y yo aquí puedo pasar del anonimato al desprestigio, le da sentido a esa postura bautista de que somos elegidos, ¿no? Claro. O sea, el que no, y el que sí, entonces, ¿y a mí por qué sí, y a mí por qué no? Y ahí le hacen otra pregunta, dice hermano Carlos, entonces, si el hombre se puede corregir a sí mismo, ¿cuál es la transformación que hace Dios? La que el hombre permita que Dios haga. Yo tengo mucha ira y quiero matar a mi semejante.
Una cosa es que yo escuche a Dios y me abstenga de hacerlo. Otra cosa es que no escuche a Dios como Caín y vaya y mate al hermano. ¿Me hice entender? Es que en mí está la voluntad, en mí. Dios me dio conciencia. Y Dios lo que hace es revelarme acerca de lo malo y de lo bueno y las consecuencias. Y me pone a mí para que decida. Es que no es un argumento personal. He aquí pongo delante de vosotros la vida Y la muerte. Escoge pues, tú. Escoge pues tú. Es Sí, Él. porque Dios no Y nos obliga a nadie. aconseja que escoger, pero nos da la Claro. libertad de lo que escogemos. Nos Exacto. dice, escoged el bien para que viváis. Pero nos da la opción de decidir. Entonces, ¿cómo así? Vienen a ofrecerme a mí bebida. Yo se lo digo con experiencia de causa o conocimiento de causa. Yo jamás fumé. Y no porque no me ofrecieran. Jamás hice un disparo. Y no porque no tuviera la oportunidad. Un familiar me entregó un revólver en la mano para que hiciera disparos. Y yo le dije, no, yo nunca lo haré. ¿Por qué otros lo toman y lo hacen? ¿Quién es? ¿Dios o yo? Yo. Entonces, hay mucha gente que espera que Dios sea el que haga todo. No, señor. Dios hizo lo que tenía que hacer. Murió por nuestros pecados. Y lo que era imposible, resucitó para nuestra justificación. Pero a usted y yo nos toca renunciar, nos toca dejar. Y hay un sinnúmero de ejemplos que lo vemos desde la manera, ¿cómo se dice? Física. Sí, señor. El ciego quiere recuperar la vista. No podía Dios sanarlo a la distancia. Podía. Pero ¿qué le dijo él? Que se acerque. Y en ese acercamiento le tocó dejar la capa. Hay gente que quiere que les pase como a Adán. Se acostaron solos y amanecieron casados. No. Aquí la cosa es, si quieres esposa, enamórala. Si quieres salvación, acógete a la misericordia de Dios. Pero tienes que hacer tu parte. Y es tomar la decisión. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y mire que lo que dice, lo dice Juan Muy 15 acerca importante. de la obra del Espíritu Santo, Él nos convence de pecado. O Ese sea, sí es nos decir, hace saber qué nos somos. hace Exacto, entender sí. nuestra condición de pecado. Esa es la obra. A través de la palabra, del escucharla, comienza a convencer que eso que nosotros estamos haciendo es pecado. Luego, de la justicia de Dios frente Claro. a nuestra justicia, que es como trapos de inmundicia, y del juicio. Pero es muy interesante. No, lo que le decía es que eso riña a veces con esas Con el posturas. pensamiento Y eso, calvinista. pero eso solo fue ser el tema del pecado. Pero usted va y ve, y hay gente que espera que Dios le sople al oído qué carrera estudiar, a qué lugar irse a No, vivir, tampoco, con quién sí. casar. O sea, es decir, como si Dios viniera a tomar decisiones que nos corresponde a nosotros con individuos, a los que Dios nos ha dotado de capacidades para tomar decisiones, como seres libres que somos frente a Él, y eso hace muy bonita nuestra relación con Dios. Es una relación desde la libertad, donde nosotros decidimos seguirle a Él. No nos obligó nunca a hacer nada que nosotros no Y que quisiéramos. debemos de seguirle no por miedo. Ah, exacto, también. No Porque por hay gente miedo. que es fruto de Del este miedo. temor mal direccionado, ¿no? Que se vuelve en un Exactamente. miedo. Hermano Carlos, muchas gracias. Pastor, mi pregunta, en una predicación el pastor decía que el hermano que hablara mal de otro era un maldito. ¿Y me podría explicar usted, pastor? Pues a mí me parece que ahí sí se le fue la mano al pastor. Porque ningún pastor está llamado a maldecir. Estamos llamados a bendecir y a hacer bendición. No sé cuál sería el entorno, la circunstancia que llevó al pastor a... Uno no sabe. Sí. Es que a la vida del pastor es tan compleja, hermana Mercedes, y hermanos que están en nuestra sintonía, que yo creo... Y el predicador. El predicador se sube y la gente está mirando y No, dijo pero es esto, que- dijo aquello. Claro, No, por pero eso es es que hay tan un caso que importante lo que se dice, saber lo que se dice allá en el altar. Exacto, sí. Sí, pero es que hay cosas en la vida que pasan en el pastor.
y que solamente el pastor sabe el por qué, cómo, ¿ya? Ujú. Resulta de que yo personalmente he dicho cosas a personas en determinados momentos que luego me han llevado a hacer una reflexión el por qué se dio y cómo se dan después de que se dicen. Entonces, yo creo que ahí, pues, no sé, es muy complejo. Pienso que el pastor debe de evitar utilizar palabras de maldición para referirse al prójimo, ¿ya? Porque al final, pues, a lo mejor Dios está diciendo bendito es, como Amén. Balaam que fue llamado a maldecir al pueblo y Dios dijo, no maldecirás a quien yo bendigo. Es muy delicado. Yo no me atrevería a fijar una postura porque eso es muy subjetivo y hay que dar espacio a la vida devocional del pastor y uno no sabe qué pasó. Amén. ¿En qué Porque yo soy un circunstancia? fiel Sí. convencido que cuando un pastor está predicando, no es él, es Dios a través de él. No sé qué pasó. Realmente Amén. no sé qué pasó. Pastor. Hermano Carlos, aquí nos envían una pregunta al 6C. Dice, si un hermano o hermana peca, está obligado a confesar, son los términos que está utilizando, ¿no? Si un hermano o hermana peca, ¿está obligado a confesarle al pastor? O si él se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios, puede tener la conciencia tranquila y seguir el evangelio de verdad y ferviente en la iglesia. Saludos. Salmo 51. Ya. Le hace el Salmo 51 y usted encontrará a quién le confesó los pecados. David. Y compleméntelo con el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces dije, confesaré mis pecados a Jehová. ¿A quién? Existen interpretaciones relacionadas a esa situación que son el resultado de la teología de pronto mal diseñada o mal manejada. Piensan de que cuando la Biblia dice el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, piensan de que tiene que ver con que el cristiano que peca debe de buscar al pastor para decirle yo pequé y cómo pequé y dónde pequé y con quién pequé y cómo fue. Y yo lo digo porque tuve la vivencia siendo directivo, donde a alguien se le fue la mano y pues el momento de la investigación se va mucho más allá donde pienso que no se debe de llegar, porque cada individuo debe de tener el derecho a manejar su intimidad en ese campo y que el único que debe darse cuenta de lo que ha pasado realmente es Dios. Y lo hago no desde una visión simplemente humana, sino bíblica. Amén. Bíblica. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, porque yo he pecado contra ti, porque yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame más y más de mí, maldad. Límpiame de mí, pecado. La confesión de David es directamente ante Dios. Pastor, ¿y cuál debería ser el proceder, por ejemplo, una hermana que es presidenta de Dorcas, una comparación, y ella cayó en pecado? ¿Cuál debe ser el proceder de ella? ¿Cómo debe proceder en la iglesia? Ella por ética, O que sea presidente de jóvenes, quien se sea, diácono. que tenga un cargo. Eso. Y lo que debe de hacer esa persona es acercarse a su pastor. Y decirle, pastor, vea, yo estoy muy agradecido o agradecida con Dios por la oportunidad que me ha dado de desempeñarme en este oficio. Y además agradecido con usted. Pero quiero hacerle saber que no estoy en condiciones espirituales de seguir ejerciendo. Amén. Amén. Así que muchas gracias. ¿Y qué le pasó? No, son cosas muy privadas que Exacto. pienso que debo de solucionarlas con Dios. Ya de ahí para allá, el juicio que haga el que escucha será de él. Sí, sí. Pero yo debo de salvar mi responsabilidad
arreglando con Dios. Es que la Biblia dice así, si el hombre peca contra el hombre, los jueces le juzgan, hablando de los problemas legales. Pero cuando el hombre peca contra Dios, ¿cómo se resuelve el problema? Que es la mala interpretación de la teología dogmática que lidera o que maneja la Iglesia Católica. Yo peco y voy y le digo al cura. Sí, sí. Eso no tiene sentido. Pastor. Yo peco y voy y le digo al pastor que pequé. No, el caso no es con el pastor. Si pecó contra Dios, Con Dios pues debe con de Dios arreglar. es que debe de arreglar. Ahora, puede ser que hay pecados que llegan al conocimiento general. Entonces ahí es donde aparece el texto que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dando pie a ese debido proceso que menciona el Evangelio según San Mateo capítulo 18, o haciendo alusión a lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 6, el versículo 1, o lo que ratifica Santiago en su capítulo 5, el verso 20. Si ustedes leen esos pasajes, van a encontrar que cuando las personas pecan de tal manera que afectan directa o indirectamente a la comunidad, es la oportunidad de buscar los mecanismos necesarios para la restauración del individuo. Pero cuando el hombre peca y los mortales no lo saben, su problema debe de ser solucionado con Dios, pues al final Dios conoce nuestra condición. ¿Ya? Los hombres lo más seguro es que nos escarnecerán, pero si nuestro problema es con Dios y lo arreglamos con Dios, tenlo por seguro que si hoy lo confiesas, Dios te perdona, y si a los 5 minutos te acercas a Él, ya Él no se acordará de su pecado. Pastor, ¿y espiritualmente qué pasa con un cristiano que es servidor en la iglesia y está en pecado? Y sigue en pecado, y sigue sirviendo en el altar, colaborando en la iglesia, como si nada. Si sigue en esa condición, debe de ser que hay gente que lo sabe. Entonces deben de hablar con el pastor y decirle, pastor, vea, no vengo con el ánimo de acusar al hermano Pepito. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que él tiene este comportamiento y desde mi visión me parece que está mal. Vengo a usted no para juzgar al hermano, sino para que usted, que es la autoridad, se siente con él, le genere conciencia y busquemos salvar al hermano. Una vez que el pastor se siente con él, el pastor hará el análisis y mirará si es procedente una disciplina o si no es procedente una disciplina. Porque resulta que en ese proceso también hay otras cosas muy grandes que se pueden perder. ¿Ya? Como puede ser la familia de la persona. Entonces, cuando yo por arrancar una mata, arranco también el trigo, Sí. voy a tener problemas con Dios. Entonces yo tengo que tener la sabiduría suficiente. Yo como pastor he tratado casos en la iglesia. Por ejemplo, un diácono se me ha acercado y me ha dicho que una vecina muy amiga se le ha metido por los ojos y él, muy generoso, le ha dado a ella lo que ella está pidiendo. Pero que él se siente muy mal con Dios y que además porque es diácono y que pues él quiere arreglar ese problema. Yo le digo, venga, ¿y su familia lo sabe? No, hermano, nadie sabe eso. Le doy una orientación al hermano, le pido que en el nombre del Señor Jesús se arrepienta de verdad y guardo el secreto profesional en ese campo ético, porque es algo que Sí. hace carrera en algunos lugares, ¿no? Por ahí me mandaron también una que dice que todo lo que pasa en la comunidad es el sermón del domingo en la escuela dominical. Eso es muy grave. ¿Ya? Entonces yo,
En vez de llamar a la esposa del hermano para decirle, venga hermana, es que lo que pasa, pues es muy bueno que tenga cuidado con su marido, porque pues... Y es una situación muy dura, pastor, Claro. porque yo lo he vivido. Claro. Una hermana bien amiga y uno sabiendo que el esposo le puso los cachos, como dice la gente. O que el y uno se hermano es tiene un que gran aguantar. Yo quiero que Por no dañar ese manejemos desde los matrimonio. dos lados, ¿no? O el hermano, porque también sabemos de situaciones complejas, Pero duras. duras, pero uno por lograr que la familia no se destruya, Debe de callar, sí. entonces le toca apretarle a la persona que ha fallado y llevarlo a que se encuentre de verdad con Dios y lograr que la familia se salve. Y no por hacer un show llamado, es que si soy estricto, es que aquí es como. Y entonces no pierden un alma, pierden una familia. Y eso es lo que no se debe de dar. Porque puede ser que esta personita que tuvo este fracaso, hombre, esté tan arrepentido que necesite la ayuda y hay que dársela. Y si la busca, hay que darla. Pero si él hace su reflexión personal y dice, venga, yo fallé y es contra Dios, voy a humillarme en la presencia de Dios, voy a decirle mi pecado a Dios, y hace de verdad un genuino arrepentimiento, nadie tiene por qué informarse, porque son tres cosas diferentes. Mi pecado con Dios, que nadie lo sabe sino Dios, yo lo arreglo con Dios. Mi pecado con Dios, pero que me afecta la conciencia y necesito ayuda, busco al pastor. El pastor debe de ayudarlo mirando el daño que se puede causar dependiendo de la forma como direccione el problema. Y tres, cuando mi pecado afecta a la comunidad, entonces yo tengo que buscar herramientas que me ayuden a ayudar a la persona y a que los que están en su entorno no sean afectados de manera negativa que puedan llegar a perderse. Amén. Amén. Hermano Carlos, en una congregación el pastor convoca a oración a las 2 de la mañana y toda la iglesia tiene que reportarse de que está haciendo la oración porque es la mejor hora para conectarse con Dios. ¿Está esto bien? Pues yo no sé los móviles que llevan al pastor a tomar esa decisión. Recomendaría que leyeran San Juan 4. ¿Qué dice San Juan 4? En cualquier lugar y en cualquier hora, Dios Exacto, escucha. la hora que es la mejor hora, no. En No. cualquier momento, a las 5, a las 3 de la tarde, a las 2. Uno no sabe a puede. qué hora se está orando Jonás en el vientre de la ballena. Pero también Y hay tampoco que entender, sabe pastor, si que era es que hay arrodillado. pastores que tienen tantas cosas, tantos No, caprichos. por eso, yo no Entonces- puedo llegar hasta allá porque desconozco Exacto. los móviles que llevan al pastor a tomar esa decisión. Él es autónomo, ustedes son miembros de la iglesia. Si su pastor es un pastor con licencia de predicador o con licencia local y ustedes están inconformes, busquen el conducto regular, que es el pastor superior, y hablen con él. No buscando juzgar ni condenar la actitud del pastor, sino más bien como una ayuda. Exacto. Hermano pastor, vea, es que en la congregación donde estamos, mi pastor es un gran hombre, es un hombre de oración. Y nos convoca todos los días a las 2 de la mañana, pero resulta que yo llego a las 10 de la noche y me acuesto cansado. Y si yo no me reporto, pues entonces él nos exige que tengo que reportarnos. Entonces yo no sé hasta dónde sea bueno eso. Yo necesito que me ayude, que me oriente. Siempre busque hablar bien de su pastor y buscar la ayuda para usted. Porque uno no sabe Y si puede ser eso falta de conocimiento del pastor. No, o puede ser que hay una coyuntura específica en la comunidad que requiere. Es que vuelvo y digo, la vida del pastor es más delicada de lo que la gente ve. La gente piensa que la vida del pastor es dar un sermón y ya. Pero eso no es así. Un pastor que asuma la responsabilidad Sí. es otra cosa. Uno no sabe los móviles que llevan al pastor a convocar a esa hora. Tampoco uno sabe si es de manera permanente o es por una temporada. Porque pues uno en la iglesia ha convocado, por este mes vamos a tener una alborada, ¿cierto? Sí, señor. O vamos a tener una vigilia todas las noches. Eso no quiere decir que es diario.
hay una coyuntura que amerita y el pastor ve pertinente y convoca. Entonces, por eso no se puede uno meter allá en la situación. Sí. Pero en caso de que usted se siente inconforme, ya sabes, si tu pastor tiene licencia de predicador o licencia local, busca al pastor superior para pedir ayuda, no juzgando al pastor, no condenándolo, sino más bien buscar una ayuda para usted. Necesito que me ayude y me oriente porque yo no lo veo bien, pero quiero saber qué piensa usted. Amén. Esa es una. ¿Ya? 2, si el pastor ya tiene su licencia general o de ordenación, pues está el conducto regular que son sus directivos distritales. Vayan y hablen con sus superiores, no buscando condenar, ni censurar, ni juzgar, porque el pastor es autónomo en su iglesia y él sabe cómo dirige su iglesia. Desconocemos qué pasa. Los superiores tienen la autoridad espiritual y la autoridad que da la investidura de la iglesia para sentarse con el pastor, hacerle una entrevista y analizar qué lo lleva a ese llamado a las 2 de la mañana. Creo que la mejor manera de solucionar las cosas es buscando ayuda, no murmurar, sino buscando una ayuda que beneficie al pastor y que beneficie también a la comunidad. El tiempo se nos fue.